Estimado docente, buen día. Mi nombre es Johnny Rafael Quinto de la Cruz. En esta asignatura Fundamentos de la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial voy a hacer una comparación referente al análisis de ciencia de datos e inteligencia artificial. A finales del siglo XX, la cantidad de datos que fue almacenada en base de datos ya excedía la habilidad de los operadores para reducir y analizar los datos sin el uso de técnicas de análisis automatizados. Ahora, en los últimos tiempos se ha producido una inclusión en la disponibilidad de datos. Según el informe de IBM, el 90% de datos disponibles actualmente en el mundo se han creado pues en estos últimos años, en estos últimos 3 a 4, 5 años. Las nuevas posibilidades que ofrecen las infraestructuras en las redes de comunicación han unido pues a la amplia disponibilidad de dispositivos inteligentes, por ejemplo los teléfonos, los celulares, el internet y el internet de las cosas, los electrodomésticos inteligentes. También hablamos de los metadatos, etcétera, etcétera. Estos pues generan un flujo de información que crece a un ritmo acelerado, a un ritmo vertiginoso en estos últimos tiempos. Dicho eso, vamos a definir qué cosa es ciencia de datos, pero antes de ello tenemos acá una imagen que significa pues la ciencia de datos, pues incorporado con la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es la ciencia de datos? La ciencia de datos es la cantidad de datos disponibles generados de forma continua e incesantes por diferentes instituciones o entidades, por diferentes usuarios en los diferentes tipos de servicios en los dispositivos que utilizamos. Esta información ha obligado pues al mercado a crear nuevos métodos científicos, a estas infraestructuras donde que se almacena la información, pues ha sido como una exigencia que estos deberían de tener esa capacidad de almacenar, de procesar y analizar estos datos. ¿Y quiénes generan toda esta información? Necesariamente generan pues las industrias, la banca, las finanzas, las redes sociales, el comercio electrónico hoy por hoy está en su máximo apogeo, el gobierno electrónico en tiempo de pandemia, por ejemplo. Vamos viendo las ciudades inteligentes, como no hablar de la medicina o ciencias de la tierra. Son algunos de ellos que podemos citar sobre ciencia de datos. Tenemos acá la imagen, base de datos o ciencia de datos. Por ejemplo, tenemos acá el cloud hosting, donde que se almacena información. Tenemos, por ejemplo, en este caso el CMS, referente pues a la enseñanza virtual, por ejemplo, a las aulas virtuales. Tenemos, por ejemplo, las páginas web, los servidores. Así, todo este conjunto de elementos genera pues una base de datos, o llamado ciencia de datos. Y aparece desde entonces el llamado Big Data. Esto tiene pues su origen, ¿no? Que significa pues datos masivos. Muchos han definido, han dado diferentes definiciones, pero en conclusión llegaron a la misma, digamos, una coincidencia
de todo lo que han dado sus concepciones cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es Big Data? Es pues o es que tiene esa capacidad, ¿no? de captura, de almacenado, de gestión y análisis de software convencional sin base de datos. Por eso hablamos de Big Data. Y ahora este Big Data tiene que tener las 3 Vs. Esas 3 Vs sabemos que debe tener volumen, velocidad y variedad de datos. Volumen, cantidad, velocidad, con qué velocidad se procesa, y variedad de datos en diferentes tipos de archivos, por ejemplo, diferentes tipos de extensiones, por ejemplo. También a esto incorporan la 4ª V, ¿no? La veracidad, por ejemplo. Hablamos de volumen. Volumen, como su propio nombre indica, Big Data corresponde al gran volumen de datos que se generan diariamente en las empresas y organizaciones de todo el mundo. Por ejemplo, cadena de supermercados, hablamos solamente del Metro, hablamos de Plaza Vea. Así podemos hablar de muchos supermercados en el Perú. Como ejemplo hemos puesto de América, de Estados Unidos, de Walmart, que hoy por hoy está en quiebra por de aranceles, pero estas grandes empresas de nivel internacional almacenan pues más de 1 millón de transacciones comerciales cada hora. Ni siquiera hablamos de un día, no hablamos de 2-3 horas, estamos hablando de 1 hora. Estos almacenan más de 1 millón de transacciones. Más de 100.000 gigas de información almacena en red social diariamente. Son 100.000 gigas. Una giga, 1 tera, estamos hablando de 1.000 gigas. Si hablamos más de 100.000, estamos hablando pues de 10-20 teras. Y si nos preguntamos, la información que almacena las redes sociales como el Facebook, como el WhatsApp, como el Instagram, como por ejemplo el YouTube, ¿cuánta información guarda en el espacio? ¿Cuánta información tenemos ahí? Muchos de nosotros hemos generado sin querer queriendo, por ejemplo, lo que es información basura, digamos así. ¿Cuánta? Por ejemplo, el story, por ejemplo, el story, ¿no? ¿Cuánta información bajamos para instalar a nuestro equipo? ¿Y cuánta publicidad viene ahí? Hablamos de velocidad. Se trata de los flujos de datos, la creación de registros estructurados y la disponibilidad para el acceso y la entrega. Aquí se ve, pues, ¿no? ¿Cómo es que procesas la información que tienes? A veces es que, por ejemplo, nos llama de algún teléfono, empresa telefónica, dice, espera un momento, está procesando la información. O sea, está buscando información, tus datos, de tanta información que hay. Entonces, esta tecnología Big Data es capaz de almacenar y trabajar en tiempo real con las fuentes generadoras de información, como quienes, por ejemplo, las redes sociales, las páginas web, los blogs, etcétera, etcétera, etcétera. A esta velocidad también vamos a ver lo que es la variedad. La variedad, estamos hablando pues de bases de datos que hay de diferentes tipos de archivos, diferentes tipos de extensiones. Big Data ha de tener la capacidad de combinar una gran variedad de información digital en los diferentes formatos en los que se puede presentar. Entonces aquí ya vienen datos estructurados y datos no estructurados. Los estructurados hablamos de bases de datos que están ordenados. En no estructurados, datos jerárquicos, documentos, correo electrónico, datos de medición, videos, imágenes fijas, audio, datos de cotización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es variedad. 3V se incrementa uno. Si toda esta información, todos estos datos que se tiene, toda esta información que se tiene, ¿será veraz?
será verdadera, será confiable para tomar una decisión. Entonces se incorpora la cuarta V. Sin embargo, algunas organizaciones incluyen la cuarta V, ¿no? La veracidad. Si este Big Data tiene esa información veraz para tomar una decisión basada en esos datos exactos, entonces esa información será verídica, será útil. Entonces ahí viene lo que es la ética informática. Su valor hace la referencia a los beneficios que se desprende, pues, en el uso de Big Data, ¿no? Reducción de costos, eficiencia operativa, mejoras de negocio. Entonces tenemos así, del cual, pues, por ejemplo, podemos hablar sobre las mejoras de desempeño de estrategias algorítmicas, por ejemplo, en comercial. Podemos hablar, por ejemplo, de procesamiento eficiente, estable de datos, por ejemplo, de pacientes, ¿cierto? ¿No? Mantenimiento predictivo, por ejemplo. Podemos hablar, por ejemplo, detección y clasificación de objetos, la distribución de contenido. Por ejemplo, acá hablamos de distribución de contenidos en las redes sociales, protección contra amenazas de seguridad. Hablamos ahora de lo que es la cibernética. Esta es una herramienta, pues, importante para los bancos, los sistemas que envían y reciben pagos en línea. La protección contra amenazas de seguridad cibernética. Entonces la inteligencia artificial, pues, es esta base de datos es muy interesante. ¿Qué es exactamente inteligencia artificial? Si algún momento nos hemos preguntado, o alguien nos ha dicho, ¿no?, ¿qué cosa entiendes por inteligencia artificial? ¿Para ti qué es inteligencia artificial? Entonces, para esto existen diferentes definiciones. Uno de ellos que encontramos en, no sé, Sadicom, más o menos, digamos así: la inteligencia artificial es la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Pero para brindar una definición más detallada, podríamos decir que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones, tal y como lo haría un ser humano. Entonces esto me está indicando que tal vez a la larga nos van a reemplazar en trabajos sencillos, como los robots. Pero estos van a trabajar, pues, las 24 horas, no te van a pedir desayuno, almuerzo, cena, descanso, ninguno de ellos. Tal vez en este caso va a reemplazar en algunas áreas donde que no requiere, pues, la presencia de un personal. Y en cuanto a los análisis, va a ser un poco más efectivo inclusive. Ahí tenemos los robots reemplazando a todo este equipo de trabajo. Lo hace un robot, y todavía de manera eficiente. La idea de que los ordenadores, los programas informáticos puedan tanto aprender como tomar decisiones es particularmente importante, y algo sobre lo que deberíamos ser conscientes, ya que sus procesos están creciendo exponencialmente en el tiempo. Estas ya nos obligan a actualizarnos mejor, estar atentos para prevenir y analizar las posibles desventajas. Estas desventajas pueden ser directas o indirectas. Esta proliferación de la inteligencia artificial se beneficia o no beneficia tanto en la parte educativa, en la educación, en la sociedad, y cómo actualmente lo estamos utilizando. Por ello, pues, hablamos hace rato sobre la protección contra amenazas de seguridad cibernética, ya que esto, pues, por ejemplo, es una herramienta importantísima, ¿no?, para los bancos y los sistemas que envían y reciben pagos en línea. Por ejemplo, como hablamos de los giros que hacemos, ¿no?, de los giros que depositan al banco, y al final, cómo es que se analiza, cómo es que se trabaja. Por ejemplo, el IAPE, por ejemplo, el PLIN. Así podemos hablar. La inteligencia artificial
también será pues capaz, más adelante tal vez capaz de ofrecernos sugerencias y predicciones relacionadas con asuntos importantes de nuestra vida, lo que tendrá pues su impacto en áreas como la salud, bienestar. Justamente hablamos de la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. De la misma manera, cambiará la forma de hacer negocios al proporcionar ventajas competitivas a las empresas que buscan entender y aplicar estas herramientas de forma rápida y de forma eficaz. Relación entre la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Mientras que la ciencia de datos se encarga de analizar y procesar la información, ojo, la ciencia de datos se encarga de analizar y procesar la información, mientras la inteligencia artificial aprovecha de esos datos, aprovecha de esa información. ¿Para qué? Para aprender a tomar decisiones sin la intervención humana. Entonces, donde ahora nos encontramos en un mundo donde la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, está relacionado no solo aún más con fuerte o estrecha, digamos, relación en la sociedad. A futuro, con la disponibilidad de más datos y algoritmos cada vez más inteligentes y avanzados, la inteligencia artificial seguirá revolucionando industrias, haciendo sus procesos más eficientes. Aquí tenemos toda la información. En pocas palabras, la ciencia de datos y la inteligencia artificial se complementan perfectamente y seguirán juntas transformando el mundo. Con el avance de la tecnología ya está transformando industrias en el Perú y en el mundo, donde la demanda de expertos en el área seguirá en aumento. Quienes se formen en esta profesión estarán mejores posicionados y contribuirán a la innovación. Inteligencia artificial y su incorporación en la educación. Queramos o no queramos, ya es parte de nosotros la inteligencia artificial. En esta parte podemos considerar como la inteligencia artificial, pues ahora hasta pueden resolver problemas matemáticos. Ingresamos datos y se puede resolver. Entonces esto facilita, digamos, el trabajo tedioso que antes era, pues, en cuanto a lo que es educación. Ahora alguien dirá, pero la inteligencia artificial habrá mejorado la educación de manera significativa, las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que sí. Por ejemplo, los sistemas de tutoría inteligente, por ejemplo, ofrecen retroalimentación personalizada y recursos dirigidos a las necesidades específicas del estudiante, fomentando un proceso de aprendizaje más eficiente. Yo creo que sí. Las plataformas, todos ellos contribuyen, pues, a la mejora de la educación. La búsqueda de información, todo ello. ¿Y cuáles serán las circunstancias, digamos, únicas en esta parte? Ahora alguien se preguntará, ¿no? Si la inteligencia artificial podrá ver, oír y entender. Para poder empezar a reflexionar acerca de este gran impacto de la inteligencia artificial tendrá en nuestra vida, conviene saber que las tecnologías de la inteligencia artificial han comenzado a desarrollar como nunca antes la capacidad de ver, llamado la visión artificial, de oír, reconocimiento de voz y entender procesamiento del lenguaje natural. La figura de la inteligencia artificial muestra, pues, claramente este concepto. Antes estas habilidades pertenecían únicamente a los seres humanos, pero en el futuro próximo las máquinas y los robots las podrían desarrollar gracias
esta de inteligencia artificial. Hoy por hoy los científicos en inteligencia artificial están logrando nuevos avances sorprendentes en cada uno de estos tres campos. Por ejemplo, Google ha anunciado que la visión artificial que la empresa ha desarrollado ya puede añadir los colores apropiados a fotografías y videos que originalmente están en blanco y negro. ¿Cómo es que a veces vemos en publicidad cuando ingresamos a nuestro equipo, ¿no? ¿Cómo es que a una imagen estático pueden dar movimiento? ¿Cómo es que a una imagen en blanco y negro se puede cambiar de colores? Entonces, así es muy interesante la inteligencia artificial de ciencia de datos, y más aún la inteligencia artificial incorporado pues a la educación. ¿Cómo aplicamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Para dónde vamos? ¿Con quién vamos? Muy interesante este tema. Muchísimas gracias, estimado maestro.